patrón 450, disco de 450, giro automático a los dos lados, con un alimentador de 6 metros de perfil, mediante USB o directamente en el semiautomático podemos darle la barra, las piezas que queremos cortar y cómo queremos cortar las piezas. Ahora veremos una demostración en la que alimentará, cortará.